Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Vino contento esta tarde? Amén. Yo estoy contenta, estoy llena de expectativa por los tiempos que estamos viviendo, porque el Señor nos está mudando. El Señor está cambiando nuestra existencia. El Señor está cambiando nuestra forma de pensar. El Señor está cambiando nuestra forma de expectar las cosas del cielo sobre la tierra. Amén. El Señor nos está llevando a entender que no se trata de una religión. El Señor nos está llevando a entender que cuando Él tomó tu vida y mi vida, Él la tomó con un propósito mucho más grande a que nosotros estemos un día sentados en una iglesia, sentados en un local, en un lugar. Él la tomó porque Él quiere hacer de ti algo maravilloso. Él tomó tu vida porque de tu vida va a ser algo tan precioso que dice de que su gloria se va a mostrar en ti y su poder también se reflejará en tu vida. Amén. Aleluya. ¿Cuántos han conocido al Señor de una manera más profunda en este tiempo? Amén. ¿Quiere ir más profundo todavía? ¿Cuántos saben que es maravilloso ir más profundo? Es maravilloso ir más profundo con el Señor. Y hoy día vamos a compartir una palabra que comenzamos a compartirla el día lunes. Y el pastor me pidió que la compartiéramos hoy día un poquito más profundo. Y sabiendo que hay muchas más personas escuchando en esta tarde. Sabiendo que tenemos del Padre un plan en común y es que Jesucristo sea formado en nosotros. Amén. Dile a tu vecino, el Padre te quiere transformar a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Sabes, Pablo, lo que decía ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 19? Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo el apóstol dice que él sufría dolores de parto. Yo creo que si él lo puso así es porque parece que un parto es doloroso. ¿O no? Amén. La mujer decía, tira a ver nomás. Porque los hombres no saben lo que son los dolores de parto porque el Señor nos dio a nosotros la virtud de dar a luz. Pero aquí el apóstol le está diciendo que él sufría dolores de parto. ¿Cómo un hombre puede sufrir dolores de parto? Cuando hay un padre espiritual, ese padre espiritual va a parir esos hijos con dolores de parto. Y aunque sea hombre en la carne, en el espíritu, podrás sentir ese dolor que significa que tu vida y mi vida sea perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Un pastor no sufre porque no ve una oveja llegar y sentarse en la silla. Un pastor sufre porque sabe que mientras el conocimiento de Dios no llegue a tu vida y a mi vida, nosotros no estaremos cumpliendo el propósito por el cual un día el Señor tocó nuestro corazón. Ahí es donde un padre espiritual sufre dolores de parto. No es para hacerte sentir obligado a nada. Es porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra en ti. Y a veces ni tú ni yo nos damos cuenta, ni alcanzamos a percibir lo profunda que tiene que ser esa obra en cada corazón. El poder del Espíritu de Dios viene para transformar lo que el hombre no puede transformar. Tú no te puedes hacer a ti mismo una gran persona. Tú no te puedes hacer a ti mismo un gran cristiano. Tú no te puedes hacer a ti mismo un gran predicador. Si no es la obra del Espíritu Santo en tu vida, si no es la obra del Espíritu Santo en mi vida, todo lo que nosotros tenemos es religión, pero no una vida de comunión con Dios. Entonces toda nuestra relación con Dios se refiere a las cosas externas que hacemos, no a la relación interna que tenemos con Dios. Pero la palabra nos enseña que todo lo que hacemos externamente tiene que tener una motivación. Y esa motivación es servir al Señor
porque tenemos gratitud en nuestra vida por lo que Él hizo en una cruz un día. No hay nada más grande, hermano, que saber, como lo cantábamos recién, que Él abrió el camino al Padre, que tú hoy día tienes acceso a la presencia de Dios. No hay nada más grande porque eso tú no te lo ganaste. Ningún hombre se puede ganar la presencia de Dios. Él se la otorga a quien Él quiere y tú has sido señalado para ser un portador de su presencia. Aleluya, aleluya, diga soy portador de su presencia. Soy portador de su imagen, soy portadora de su gloria, soy portadora de su unción, soy portadora de su espíritu, soy portadora de su palabra, soy portadora de sus milagros, soy portadora de sus señales, soy portadora de su amor, soy portadora de su paz. Diga yo también. Aleluya. Por tanto, como el Padre puso en Cristo todas las cosas y Cristo está en ti, tú eres portador de todas las cosas del Padre. Si estás en Él, lo tienes todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. No es que yo no tengo el trabajo que yo necesito. Si lo tienes a Él, ya lo tienes todo. Es que yo no tengo la pareja que yo quiero. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Es que yo no tengo el reconocimiento que me merezco. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y eso es lo que la iglesia tiene que empezar a entender. Que nosotros no vivimos de los favores y las misericordias de Dios como un estímulo solo para estar en una reunión. Porque para Dios los milagros no son algo difícil. Lo sobrenatural es su ambiente. Sanar no es difícil para Dios, porque la sanidad es su ambiente. Pero cuando se trata de la transformación de un corazón, entonces Dios no te puede obligar a ti a nada. Porque ante todo, Él es un Padre que respeta nuestras decisiones. Pero ¿saben qué? Como lo dijo muy bien el pastor la semana pasada cuando habló de obediencia, nuestra obediencia marcará el rumbo de nuestra vida. Nuestra obediencia marcará el nivel con el cual nosotros iremos con el Señor. ¿Y cuántos quieren ir más profundo con Dios? Yo quiero ir más profundo con el Señor en este tiempo. Amén. Así que vamos a compartir la palabra que está ahí en Ezequiel, en el capítulo 47. Del versículo 1 en adelante. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente. Diga, salió el varón. El lunes compartíamos esto, que a veces nosotros decimos cosas que hemos escuchado. Y a mí me parecía que cuando yo había leído esto, había escuchado esto, pensaba que era un ángel. Incluso hay canciones que dicen, y el ángel midió 1000 codos. Pero no era un ángel, diga, era un varón. La visión de Ezequiel dice que era un varón. Primero ve el lugar de la casa. Ahí estaba. ¿Sí? El versículo 3. En la NBI dice, el hombre salió hacia el oriente. Está mucho más clara todavía. No era un ángel. No era algo que pudiéramos decir que vino del cielo y que en ese momento el profeta haya interpretado de otra manera. Él lo dice claramente. Dice que el varón salió hacia el oriente. Y primero el profeta tiene una visión acerca de la casa y acerca del altar. Y dice que desde el altar se derramaban aguas. Diga, aguas.
Aguas que vienen del altar de Dios. Aguas que vienen de la presencia de Dios. Aguas que vienen desde el trono de Dios. Aguas que vienen con un propósito específico de parte del cielo. Entonces el profeta ve estas aguas salir, pero no solamente las ve en la casa, sino que dice que estas aguas tomaron una dirección. Se fueron hacia el oriente. Dice, y salió el varón hacia el oriente. El varón dice que se va en la misma dirección de las aguas. Hacia donde van las aguas, va este varón. Amén. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Esta agua era un río. Y viene el varón, toma la medida desde donde estaba el profeta y le mide 1000 codos. Y le dice que avance esos 1000 codos. Y cuando él avanza, dice que el agua le llegó hasta los tobillos. Es una medida en el río de Dios. Es una medida en tu comunión con Dios. Es una medida en la forma en que tú avanzas en las cosas sobrenaturales de Dios. Pero mire que el varón no le dice al profeta, ni lo toma de la mano para llevarlo al agua. La labor de este varón era solamente medirle los 1000 codos. Entonces, cuando una palabra de Dios es puesta delante de ti, por tu pastor, por tu mentor, por tu líder, es ese varón que sale en la dirección que las aguas del Espíritu están trayendo sobre la iglesia, para medirte los 1000 codos e invitarte a ir a ese nivel que midieron los 1000 codos. A veces las personas dicen, Señor, yo quiero nadar en tu río. Lo hemos cantado. ¿Cuántos lo han cantado? Yo lo he cantado muchas veces. Hay muchas canciones que hablan del río. ¿Sí o no? Hay un río que viene de tu trono. Ya, y lo sabemos todos. Pero aquí el Señor nos va a revelar algo súper bueno. Oye, no crean, si yo canto también cuando voy a otra iglesia y todos se ríen igual. Oye, impresionante. El otro día cuando fuimos a una iglesia a predicar tampoco se sabían los coritos pentecostales, así que estaba cantando sola yo adelante. Dice, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. O sea, ya no es los tobillos. Mide otros 1000 codos. Y yo me imagino que el varón se queda mirando al profeta y el profeta comienza a avanzar la medida que el varón le midió al profeta. Pero esa medida que pone Dios delante de tu vida no es algo que el varón pueda obligarte a entrar a ti. Hay un punto en tu vida que se llama compromiso, que te va a hacer entrar más profundo en el río de Dios. Porque el río de Dios no viene para tener una linda pachanga un día domingo, un día miércoles. El río de Dios viene para transformar completamente tu vida. Y cuando nosotros queremos esa transformación, necesitamos un compromiso, no con el varón de Dios, no con la iglesia, sino con el reino de los cielos. Saber que ese compromiso con Dios es más profundo que venir a estar en una reunión un día miércoles como hoy. Saber que tenemos que estar dispuestos a sacarnos las caretas porque necesitamos entrar en una comunión mucho más profunda con el Señor. El río de Dios no viene solamente para tener una exquisita adoración y sentirnos bien. El río de Dios viene para limpiarte. El río de Dios viene para sanarte. El río de Dios viene para cortar tus ataduras, para ir más profundo con el Señor. Yo quiero ir más profundo con el Señor en este tiempo, porque me he dado cuenta que muchos de los conceptos que yo tenía estaban equivocados. Hay cosas que nosotros no entendemos,
pero que Dios usa porque Él tiene un plan con tu vida y con mi vida. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida, para mi vida? Que seamos formados a la imagen de Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Padre quiere transformarnos a la imagen de Jesús, tenemos que aprender a tener un real compromiso con la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque el que comenzó la obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero depende de tu compromiso con el Espíritu de Dios. Depende de tu obediencia hacia el Espíritu de Dios. Cuando cantamos establece tu reino, no es solo para ver cosas sobrenaturales externas, es para ver cosas sobrenaturales internas sucediendo en nuestra vida. Dios quiere tener con su iglesia una profunda relación. Dios quiere tener contigo, porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, una profunda relación con Él. Cuando tú caminas de esa manera con Dios, nada de lo externo viene a ser tu estímulo para hacer algo, porque todo está fundado en tu comunión con el Señor dentro de tu corazón. Entonces tú miras como lo hacía Pablo, con los ojos que mira Dios. Me gozo, hermanos, le decía, oro por ustedes con tanto gozo cuando me acuerdo que el que comenzó la buena obra también la terminará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Dice que midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hay momentos en que Dios te está midiendo 1000 codos a ti para que tú dejes de tener el control. Hay cosas que te suceden, que te recuerdan que tú no tienes el control. Te mide los 1000 codos. Pero ya cuando el río crece de esa manera, tú no tienes seguridad en tus rodillas ni en tus pies, porque no estás tocando fondo. Tú tienes que entrar a ese río solamente nadando. Entonces tú recuerdas que nada de lo que tú eres, ni nada de lo que tú tienes, tiene sentido, sino es teniendo una profunda relación con el Señor. Porque tú y yo, hermanos, la palabra dice que nosotros no sabemos cuántos serán nuestros días. Puede que mañana uno de nosotros ya no esté aquí en la tierra, sí en el cielo. Tú no tienes el control de nada. Tú no te das cuenta muchas veces ni siquiera cuando te estás enfermando. Tú no sabes lo que puede pasar mañana. Pero cuando tú comienzas a tener una profunda relación con Dios, no es algo que te preocupe. Porque tú sabes que es el Señor el que está sobre tu vida. Tú no te amargas porque no tienes dinero en el bolsillo. Tú no te desesperas porque tu niño está enfermo. Tú no te desesperas porque tu marido se fue. Porque tú tienes una profunda relación con Dios y tú sabes que todo lo que te sucede a ti será para algo que Dios va a formar dentro de tu corazón. Aún las cosas que tú dices, pero es que esto es sufrimiento, esto es dolor para mí, esto es un problema en mi vida. Dice que para los cristianos todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes? A veces tú enfrentas problemas que te hacen más humilde, que te hacen más como Cristo. A veces nosotros necesitamos llegar al punto de decir, necesito doblar mi rodilla. Necesito postrarme delante del Señor, no para que el Señor me haga el milagro, no para que el Señor me dé la sanidad, no para que el Señor me dé un mejor trabajo. Necesito postrarme delante del Señor porque yo quiero más de Cristo formado en mi vida.
Un cristiano debiera de desesperarse por eso. Cuando tú no estás avivado, tú tienes que empezar a preocuparte. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No dejes que el fuego se apague. Cuando tú empiezas a venir a la iglesia por obligación, cuando tú empiezas a hacer las cosas porque el pastor te dijo, o porque ya me comprometí, o porque yo dije que lo iba a hacer, tú estás en un problema, te estás secando por dentro, estás teniendo una relación religiosa con Él. Significa que tus aguas se te están secando. Ya no estás nadando en ese río porque no entendiste que Él vino hace rato a tu vida a medirte los 1000 codos para que tú te metas con todo en su río. Aleluya. Dile a tu vecino, el Señor no te va a dejar igual, porque Él comenzó una obra y la terminará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por todas las veces en que tú me reprendes. Gracias, Señor, por todas las veces en que tú me dices que estoy haciendo mal las cosas. Gracias, Señor, cuando tú desnudas mi carnalidad. Gracias, Señor, porque mis intenciones están delante de ti y tú las descubres muchas veces para librarme a mí de caminar lejos de tu corazón. Nosotros caminamos cara a cara con el Señor. Al Señor no le podemos vender una pomada de cristiano. Él sabe cuáles son nuestras motivaciones. Él sabe cuáles son realmente los puntos de fe y los puntos de incredulidad de nuestra vida. Entonces, cuando este varón le mide los 1000 codos al profeta y el profeta se da cuenta que ya no tiene el control, entendió que entró en un nivel mucho mayor que el que está con el agüita hasta los tobillos. Y en la iglesia hay gente que está con el agüita hasta los tobillos. En la iglesia hay gente que está con el agüita hasta las rodillas. Y en la iglesia hay gente que está con el agüita hasta los lomos. ¿De quién depende que nosotros podamos entrar a un nivel más profundo con Dios? Solamente de nosotros. Del compromiso que nosotros tengamos con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando tú te levantas cada mañana, el Espíritu Santo ya sabe cuál es su asignación para ese día. Y a veces tú tienes una pelea con alguien y tú te embarcas en la pelea y no te das cuenta que después de esa pelea el Espíritu Santo va a tener que decirte algunas cosas. ¿O no? O a mí nomás me pasa. O a veces tú dices algo y te das cuenta cuánto orgullo todavía hay en tu corazón. O a veces tú te comprometes y no cumples y te sientes podrido. Ahí está el Espíritu Santo diciéndote, sin mí tú no lo vas a poder lograr. Porque siempre Dios, hermanos queridos, nos quiere llevar cada día a una dependencia mayor de Él. Porque Él, imagínate, ¿te pudiste salvar tú por ti mismo? Entendiendo solamente esa verdad, tú puedes entender que tú dependes completamente de Dios. Solamente esa verdad. Tú no te salvaste por ti mismo. Yo no me salvé por mis obras. Yo no me salvo por predicar en un púlpito. Yo no me salvo por venir a todas las reuniones. No me salvo porque soy la esposa del pastor. No me salvo porque canto corito. No me salvo por eso. Yo soy salva porque un día Jesucristo dio su vida por mí en la cruz. Y el Padre quiso revelarme a su Hijo en mi corazón. Porque ni siquiera vino de mí, vino del Padre. El revelarnos a su Hijo en nuestros corazones. Todo lo que tú tienes de Dios no lo tienes por ti mismo. Lo tienes porque el Padre te lo quiso dar. Entonces, si el Padre te lo dio por gracia, ¿tú crees que podrás comprarle algo al Padre por lo que tú haces externamente? Nada viene por lo externo. Todo viene por una profunda rendición de nuestra vida a la presencia de Dios. Entonces Ezequiel vio este río y vio algo más, porque le dijo, ¿has visto, hijo de hombre?
la pregunta. ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare en este río. Aleluya. No es hasta que tú entras a nadar en este río que la vida de Dios se comienza a manifestar en tu vida. No es hasta que tú entras en lo profundo con Dios, en que tú entiendes que las aguas que Dios te hizo probar le dará vida a otro. Dice que había muchos peces, que habían árboles dando fruto, pero eso fue después de que Ezequiel tuvo que probar lo que significa nadar en un río donde tú no tienes el control de nada. Aleluya. Esa es la clase de comunión, esa es la clase de rendición y de postración que el Señor anhela de nosotros, querida iglesia. El pastor dijo hace unas semanas atrás, nos hemos acostumbrado a mirar esta generación egoísta y hemos traído esa clase de pensamientos a la iglesia. Pero Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos están crucificados con Jesús? Significa que tú ya moriste. Y ahora Cristo que vive en ti se va a manifestar a través de tu vida. ¿Te conviene el cambio o no? ¿Nos conviene el cambio? ¿O queremos volver atrás en nuestra vana manera de vivir? ¿O queremos ser cristianos sentados en una iglesia pero con una mente de mundo? Mente de mundo no es solamente mente de querer a salir al carrete, a la tomatera, a la fiestanga. Mente de mundo tiene que ver con un sistema de vida que se opone al gobierno de Dios sobre nuestros corazones. Eso es mente de mundo. Cuando yo tengo identidad en Cristo, a mí no me tienen que preguntar porque mi identidad está clara dentro de mi corazón. Entonces cuando estoy sentada aquí, estoy listo para que Dios me comience a sacar lo que está incorrecto y me empiece a poner lo que está correcto, porque tenemos un corazón disponible para que Él se mueva completamente en nosotros. ¿Saben? El agua es algo que tú no puedes detener. No lo puedes detener cuando, no sé si a alguien se le ha subido el baño alguna vez o sí. ¿Puedes detener esa agua? La Cata sabe de eso, porque un día que nosotros no estábamos, habían cortado el agua y ella dejó la llave abierta, pero cuando ella no estaba, volvió el agua. Entonces cuando ella entró, se dio cuenta que estaba todo inundado. Ustedes saben, nosotros vivimos en un 5º piso, que nos cambiamos el año pasado a un departamento más chiquitito, que estamos viviendo los 3 nomás. ¿Sabe hasta dónde llegó el agua? Hasta el subterráneo. Los vecinos que recibieron el agua en su bodega, porque el agua tú no la puedes detener. El agua se pasa por entre medio de los pisos, ¿sí o no, hermano? El agua se pasa por entre medio, aún de las losas de un edificio. Se filtra por todos lados. Así tiene que ser nuestra agua. El agua que nosotros portamos debe comenzar a inundar los lugares donde nosotros vamos. Se tiene que notar que hay un río que se mueve con nosotros, que cada vez que tú tocas a la gente con una palabra, la gente quede mojadita de la presencia de Dios, porque tú andas portando esas aguas que le traerá sanidad a las naciones.
Nosotros no estamos para quedarnos callados en una iglesia. No estamos aquí para salir con cara de santo y sentirnos bien porque vinimos a la iglesia. Hermano, olvídate, eso es religión pura. Nosotros vinimos aquí para llenarnos de aquel que nos ha dado la vida y la vida en abundancia. No vinimos aquí para poner una mente en contra de la palabra. No vinimos aquí para que el Espíritu Santo sea contristado. Porque si tenemos esa actitud, estamos equivocados. Vinimos aquí para dejar que el río fluya. Vinimos aquí para dejar que el río nos lleve. Vinimos aquí para llenarnos de esas aguas que un día vamos a llevar a los que están sin agua en esta ciudad. Amén. Entonces, Ezequiel, muchos lo predican como un movimiento sobrenatural de Dios. Pero yo quiero decirte, Dios está poniendo delante de ti los 1000 codos, iglesia. Dios te está midiendo los 1000 codos, hermana. Dios te está midiendo los 1000 codos, hermano. Jóvenes, el Señor les está midiendo 1000 codos más. Vamos más profundo, vamos más allá. Dejemos que el Señor derribe lo que tenga que derribar. Que todo pensamiento religioso caiga, que las aguas se lo lleven. Que todo lo que nos ha impedido ir más profundo en la obediencia al Señor, el agua del Espíritu Santo se la lleve. Cada vez que estemos aquí, digamos, Señor, realmente hoy día tú hiciste algo grande en mi corazón. ¿Sabes? El último versículo que les quiero compartir, que lo estuvimos conversando en la tarde con mi esposo, fue tan lindo cuando salimos de aquel día lunes, el Espíritu Santo me lo puso en el corazón. Y está en 1 Corintios capítulo 12. Para terminar. ¿Le bendice esta palabra? Sí. A mí también. Porque si Dios te pone delante, ¿dije 1 Corintios? No, es 2 Corintios. 12, 7. Porque cuando Dios te pone la medida delante, significa que tú vas a ver lo que antes tú no habías visto de Dios en tu vida. Bien, ahí en 1 Corintios 12, 7 dice, ¿sí? 2 Corintios, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿A cuántos les gustaría tener un mensajero de Satanás que le daba bofetadas a Pablo? Porque a veces uno piensa que la vida del pastor es lo más fácil. La vida del hombre de Dios es pura jauja, venir a predicar el domingo y el miércoles y el lunes discipulado. Súper bien. El resto de la semana no hace nada. Porque la gente piensa así muchas veces de uno. Pero yo te digo, cuando tú llevas el ministerio en tus hombros, muchas veces vas a tener que tener cosas en tu vida que a ti no te gustarían tener. Pasar por cosas que a ti no te gustarían pasar. Vivir situaciones que si no estuvieras ahí, no tendrías por qué vivirlas. Pero cuando tú amas a Cristo con pasión, es imposible decirle que no. Cuando tú entiendes que tu vida ha sido señalada para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Diga, yo estoy señalado para vivir para Cristo. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, el Señor permitió este mensajero de Satanás para ayudar a Pablo que su orgullo no se le subiera. Para que lo mantuviera a raya porque él había recibido tanta revelación. Pero como el Padre te conoce y me conoce, conoce nuestro corazón, a Pablo le enviaron ahí un mensajero de Satanás que le recordara algunas cosas para que él no se levantara en su propio orgullo por causa de lo que había recibido de Dios.
para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántos creen que Pablo era bueno para orar? Entonces no era un problema de oración. Porque hubiéramos estado nosotros ahí y le diríamos, ya, pero apóstol, un poquito más de oración. Ayune, pues, hermano. Porque hay cosas que nosotros no entendemos que Dios está haciendo en la vida de las personas. Y como a veces cargamos ese espíritu de juicio, pensamos que tenemos la respuesta para los problemas de cada uno de los miembros de la congregación. Cuando no tenemos ni siquiera para nuestra propia vida a veces la respuesta en algunas áreas de nuestra vida. Entonces necesitamos ser humildes. Dile a tu vecino, necesitamos ser humildes, hermano. Amén. Seamos humildes si nosotros no nos sabemos todas las respuestas. Las personas creen que aún los pastores no sabemos todas las respuestas. Los pastores no sabemos todas las respuestas. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Señor, quita esto de mí. No, bástate mi gracia. Señor, quita esto de mí, ya no quiero que me abofeteen más. No, bástate mi gracia. Señor, por favor, que se quite esto de mi vida. No, mi gracia es suficiente para que tú puedas sobrellevar todo lo que te está pasando. Porque la gracia de Dios viene a hacer en ti lo sobrenatural en tu vida. La gracia de Dios te hará pasar por valle de sombra y de muerte. Y tú no tendrás temor porque Él va a ir contigo. La gracia te irá a pasar por aguas y por fuegos, dice su palabra. Pero tú no te vas a quemar con la llama, ni te vas a ahogar con las aguas. Porque hay una gracia de Dios que está sobre tu vida. Hay una gracia de Dios que está sobre tu vida. Aleluya. Hay una gracia de Dios que está sobre tu vida porque Él te va a transformar a la imagen de Jesucristo. A Pablo le convenía ese mensajero. Ay, pastores, que no tengo solución a este problema. ¿Sabes qué? Si tú eres una persona que está alineada con Dios, si tú eres una persona que está teniendo comunión con Dios, que está siendo íntegra delante de Dios, deja que Él marque tus tiempos. Deja que Él marque tus tiempos. ¿Por qué? Porque tal vez lo que tú estás enfrentando te conviene a ti enfrentarlo, porque te va a poner mucho más humilde que antes de pasar por el valle de sombras por el cual a lo mejor estás pasando. Entonces a veces nosotros le decimos, Señor, este problema, solucióname esto, cuando debiéramos decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi corazón cuando yo pase por esta problemática? Diga, eso es avance. Entonces le mandó un mensajero de Satanás para que Pablo se recordara lo dependiente que tenía que ser de Dios. Diga, yo soy dependiente de Dios. ¿Sabe, Pablo? Lo perseguían. Dice aquí que lo afrentaban. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya, cuando tú dejas de ponerle resistencia al Señor, entonces su poder se perfecciona en tu debilidad, porque tú reconoces tu dependencia. Entonces tú puedes decir, Señor, aquí me siento débil, pero tu poder es suficiente para levantarme, tu poder es suficiente para llenarme, Señor. Aquí están mis temores, aquí están mis angustias, Señor. ¿Sabes? Pablo pasó por todo eso, teniendo la grande revelación que tenía. Él tenía que salir arrancando de las ciudades, lo apedreaban, lo perseguían, los mismos judíos lo rechazaban. Y él era el portador de la revelación del Evangelio de Jesucristo.
Porque a veces nosotros pensamos que todo lo de Dios que está en nosotros es solamente para que el mundo nos admire, para que la gente nos admire, la unción, la palabra que Dios pone. Pero no te equivoques, la obra de Dios en nosotros no es hacernos personas grandes a los ojos del mundo. La obra del Espíritu Santo se trata de que tú seas como Jesús, de que yo sea como Jesús. De eso se está tratando todo lo que Dios está haciendo en ti. Entonces yo te invito a que tú entres en este río, en este tiempo, porque el Señor ya nos midió los 1000 codos. ¿Sabe? Mucha gente estaba en esta iglesia porque veían una iglesia exitosa. La gente va, no es que esa iglesia es más grande, no es que ahí tienen mejor música, no es que están en el centro. Hermanos, todas esas motivaciones son motivaciones que se caen así en un momento de la vida. Pero cuando tú sabes que estás plantado en un lugar, que tienes una casa espiritual, aunque seas tú solo sentado ahí, tú sabes que ese es el lugar donde Dios te dijo que tú tenías que estar. La gente cree que para nosotros habernos venido a un lugar más pequeño es humillación. No, hermano, eso se llama dependencia de Dios. Eso se llama ser humilde de corazón y reconocer que no somos nosotros los que sustentamos esta iglesia, porque no es por mano de hombre, es por mano de Dios que la visión se levantará en esta nación. Es fácil creer cuando todo es exitoso. Es fácil creer cuando todo se te da. Cuando andar al lado de tu pastor significa que a ti te tratan igual como el burro que cargó a Jesús. Entonces todos le tiraban las palmas y el burro pensaba que era por él. Y era por Jesús que iba arriba de él. Es fácil ir a un lugar así. Y es fácil después derribar con tus labios porque nunca tuviste una convicción profunda del lugar donde tú estabas siendo alimentado por el Señor. Entonces, hermano querido, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Él sabe nuestras motivaciones y Él sabe cuán profundos estamos en nuestra comunión con Él. ¿Cómo no darle gracias al Señor que nos da esta oportunidad de ir mucho más profundo en su presencia y en su comunión? Amén. Yo te voy a pedir que tú te pongas de pie esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios está interesado en ayudarnos para vernos convertidos en su plan original. Dios tiene un plan original y ese plan tiene que ver que tú y yo seamos como Jesús. Amén. Puedes levantar tu mano al cielo y empezar a orar. Si recibiste esta palabra, yo creo que tú también tienes algo que decirle al Señor. Si me pueden poner una canción de adoración atrás un momento.